Bueno, un saludo especial para todos. Este encuentro que tendremos hoy será para dar inicio al tema de la pintura. Vamos a hablar de la pintura. Es el primero de una serie de videos en donde vamos a ir avanzando poco a poco en este proceso de aprendizaje. Inicialmente hablaremos de los materiales. Inicialmente vamos a empezar por los materiales. Hay diferentes tipos de materiales en la pintura, diferentes tipos de soportes, diferentes tipos de pinceles y de pigmentos. Aquí tengo una pequeña muestra de algunos de los elementos más comunes a la hora de pintar, ¿sí? Cada uno tiene unas características diferentes, una composición diferente y por lo tanto sus resultados también lo son. Entonces debemos escoger el tipo de material con el que vamos a pintar de acuerdo a los fines que queramos en nuestra pintura. Este primer ejemplo que tengo aquí es pintura acrílica. Es una pintura a base de agua, quiere decir que el diluyente con el que la vamos a disolver es con agua, igual que con lo que el solvente también es agua, es decir, con lo que vamos a lavar. Existen diferentes marcas en el mercado, es una pintura muy resistente y con muy buen cubrimiento. A esto se le denomina pintura acrílica. La otra pintura a base de agua es la pintura vinílica, un poco menos resistente, con menos cubrimiento, los colores son más opacos, el acrílico es más brillante, pero el vinilo también es una herramienta que es de común uso, es muy común que la usen, el vinilo. El otro material a base de agua que tenemos es este que ustedes ven aquí, que son las acuarelas. Esta es una de sus presentaciones. La otra presentación que encontramos es en pequeños tubos como este. Es una pintura que es a base de agua y pues acostumbramos a pintar sobre un papel que se llama acuarela. El papel también recibe ese nombre, que es un papel con una buena carga de algodón y con una capacidad de absorción bastante alta. Por último, tenemos este material que tenemos aquí, que es el óleo. Si ustedes revisan, van a encontrar aquí que dice oil, ¿sí? Aceite. Es una pintura a base de aceite. Entonces no voy a lavarla con agua ni la voy a solventar con agua. Tienen que mirar cada vez que vayan a pintar si la pintura aquí dice, porque a veces se parecen mucho y tienen la misma marca en ocasiones. Entonces tienen que revisar que aquí diga oil o que diga acrílico. Entonces, o que diga water o que diga entonces, dependiendo del nombre, es el tipo de composición. Esto es pintura a base de aceite. Utilizamos para diluirla esto que se llama aceite de linaza. El aceite de linaza me sirve para disolver la pintura al óleo. Y el solvente que utilizamos es barsol o gasolina. El thinner no lo recomiendo mucho porque pues, daña mucho los pinceles. Otro material que me parece que es importantísimo, que casi nadie conoce, son este tipo de pequeño polvillo que encuentran ahí. Eso se llaman pigmentos. Son extraídos directamente, algunos son orgánicos, otros son inorgánicos, pero son utilizados en el trabajo de pintura al fresco, ¿sí? Y es la base para la preparación de muchas pinturas. Entonces me voy a utilizar aquí un poquito de agua, voy a utilizar un poquito de pigmento para que ustedes vean cómo funciona. Miren, eso es pigmento. Se me olvidaba, casi se me queda por fuera de la explicación. Como les digo, es solamente así como está preparado, lo utilizan más que todo en el desarrollo de pinturas al fresco. Los otros materiales que utilizamos son diferentes tipos de pincel. Existen pinceles como este, que es el pincel, pues, yo le digo de combate, pero entonces es un pincel que no me permite hacer muchos detalles, ¿sí? Porque es un pincel bastante tosco. Existe este pincel que es el pincel sintético. Es un pincel que a mí me gusta mucho. Este es un pincel angular. Me permite hacer diferentes tipos de trazo, ¿sí? Dependiendo del agarre que yo le haga, yo puedo hacer diferentes tipos de trazo con él y atender mucho a los detalles, sobre todo en las esquinas, gracias a esta puntita que tiene aquí, ¿sí? Se llama pincel angular. Pincel pelo de Marta, son pinceles que son muy pequeños para lograr una buena cantidad de detalle. Y las brochas, pues que yo creo que ya todo el mundo las conoce. Hay de diferentes tamaños también, entonces podemos encontrar pinceles sintéticos angulares
pequeños y un poco más grandes. Este es el pincel que yo recomiendo para el desarrollo de los trabajos. Pero cuando no hay pinceles, pues los dedos también son una gran herramienta a la hora de pintar. A mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, las manos para pintar directamente sobre el papel. Entonces estos son los materiales más comunes. Además de ellos, es imprescindible, señores, tener un trapo. El trapo es importantísimo a la hora de pintar, porque es que el trapo me permite a mí quitar las cargas de pintura de los pinceles cuando necesito difuminar. En el próximo video van a ver cómo utilizamos el trapo. Es importante tener pues recipientes para llenarlos con agua o linaza o trementina, pues con lo que yo necesite. Y la famosa paleta, ¿cierto? Que la paleta, pues muy contrario a esta que están viendo, que es la paleta de mi hijo, debe permanecer en lo posible limpia, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de paleta. Yo también recomiendo utilizar un vidrio o un trozo de madera que ya esté sellada con laca. Eso también nos sirve como paleta. Por ejemplo, otra paleta que utiliza mi hijo son los recipientes del hielo. También los utiliza como paleta. Entonces, pues no queda más sino tratar de ubicar algún tipo de material en la casa para el desarrollo de los ejercicios que voy a proponer. Inicialmente pueden trabajar con cualquier tipo de material mientras se vuelven un poco más diestros en el manejo del pincel y en la mezcla de colores. Nuestro próximo tutorial será el manejo de tonalidades, los cambios de tono y el color de la sombra. Espero les guste y hasta una próxima oportunidad.